Buenas noches, hermanos. ¿Pudieron descansar en esta tarde? Amén. Voy a invitarle que se pueda poner de pie, por favor. Vamos a comenzar este culto en esta noche. Vamos a comenzar con una palabra de oración y luego de eso tenemos el tiempo de las alabanzas. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos has regalado un día más. Y hasta aquí, Señor, nos has cuidado. Gracias, Señor, por el descanso de la tarde. En este momento, Padre, yo te pido que bendigas, Señor, el tiempo de las alabanzas. Que sea de dolor grato para ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puesto de pie, vamos a comenzar cantando esta canción que dice: Dios está aquí. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está en mí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está en ti, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tomen sus asientos, hermanos, vamos a cantar este himno que dice: Rey de mi vida. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Es por tu cruz que salvo soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí, yo quiero serle fiel. Mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel.
¿cuánto tiene un Dios grande? Amén. No los escucho. ¿Cuánto tiene un Dios grande? Amén. Vamos a cantar este precioso coro que dice, mi Dios. Salvación incomparable eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable eres tú, mi Dios es grande, es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dios de milagros y amor, Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. En la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dice este himno, herido y triste a Jesús, mostréle mi dolor. En la cruz, do primero vi la luz. Cantemos este precioso himno. Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran
y siempre feliz con Él seré. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Vamos a cantar esta canción que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. La 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 la, la 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 la, porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la la la, porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Voy a invitarle una vez más, por favor, que se pueda poner de pie. Vamos a cantar un himno más y luego de esto ya tendremos la enseñanza en esta noche. El himno que dice: victoria en Cristo. Oíd bendita historia de Jesús, de quien su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante que diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria,
tomar sus asientos. Voy a invitar al pastor que pueda pasar en esta noche. Gracias, hermano Cristian. Buenas noches. Siempre es una alegría verlo. Servicio tras servicio, qué bueno es estar aquí en este templo que decimos que es la casa de Dios, ¿verdad? Pero la casa de Dios, como hemos aprendido esta mañana con el pastor Alfredo, por si acaso un buen mensaje. Si no vino a las 10, le animo a que pueda seguir las transmisiones también por Facebook. Ahí se quedan guardadas, grabadas. Aprendimos acerca del sacerdocio de Cristo. Y pues aprendimos que nosotros somos la casa de Dios. Y no en lo individual, sino el grupo que estamos reunidos, somos casa de Dios. Hoy quiero continuar. Tengo el privilegio de continuar la serie de estudio, la vida y escrito de los profetas. Hoy nos toca la última parte o la segunda parte, si ustedes quieren, del libro de Isaías. Así que quiero, a manera de introducción, que abran sus Biblias, por favor, al libro de Isaías, capítulo 39. Vamos a leer algunos versículos. 39, 5 hasta el 8 voy a leer y encomendamos este tiempo en las manos del Señor. Isaías 39, versículo 5 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Querido Dios, nuevamente, Señor, estamos aquí presentes en esta oportunidad para continuar con ese estudio de aquellos profetas que han impactado, Señor, a tu pueblo y siguen impactando nuestras vidas con ese legado de servicio, de profecía, de testimonio. Hoy, Señor, queremos seguir estudiando un poco más la vida y la obra de este profeta tan reconocido en la antigüedad como fue Isaías. Agradecemos, Señor, su ayuda nuevamente para esta labor de exponer su palabra, comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, y como vamos a estudiar el día de hoy, ese siervo sufriente que vino a tomar nuestro castigo. A Él sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leo los últimos versículos del capítulo 39 porque es la culminación de la primera parte. Miren, no quiero entrar un poquito a los diferentes pensamientos en cuanto a la autoría de este libro. Hay algunos estudiosos de la Biblia que creen que el libro de Isaías fue compuesto en 3 épocas diferentes por 3 grupos o 3 personas por lo menos diferentes. Yo no lo creo. Porque ustedes van a ver que hasta aquí está el propio profeta Isaías, como dice ahí el 5, entonces dijo Isaías a Ezequías, y le está diciendo una profecía que va a pasar todavía muchos años después. Van a pasar posiblemente casi, no sé, desde el 700 hasta el 680, no sé, tal vez más de 80 años. Él ya está viejito, más de 80 años desde el capítulo 40 en adelante, y los que leen la Biblia dicen, no, esto es alguien que escribió como si le estuviera viviendo. No puede ser Isaías, tiene que ser un deutero, otro Isaías, o uno de la escuela, un discípulo de él, a nombre de él escribió. Y todavía van más allá todavía cuando hay después de la deportación y pasa mucho tiempo. No, este tiene que ser un tercer Isaías, porque no pueden entender que hay en la palabra del Señor profecía. Ellos lo que hacen son registros históricos. Entonces, como va a hablar Isaías, del capítulo 40 en adelante, va a hablar o va a escribir
o es como si escribiera a él haciendo viaje en el futuro. Estos capítulos del 40 al 66, que solamente me da tiempo para seleccionar algunas partes importantes de este bloque, de este profeta que creo que para muchos es realmente fenomenal, es impresionante cómo escribe. Esta parte ha sido denominada el libro de la consolación o la parte de la consolación, porque mire cómo comienza el 41. ¿Qué dice? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Qué está pasando en los primeros 39 capítulos de este libro? Isaías lo que ha tratado de hacer en estos 39 capítulos es que contienen una serie de poemas, porque todo esto es poema, son poemas proféticos de denuncia, de juicio, de historia, porque cuenta los últimos capítulos, estos 37, 38, 39, cuentan relatos históricos de lo que está pasando, no solamente profecía, pero lo que nos muestra Isaías es cómo estaba en realidad el pueblo de Israel, idólatra. Y él está denunciando eso. No solamente denuncia el ritualismo y la idolatría, sino que incluso el mismo culto que ellos tenían. Ya desde Isaías capítulo 1 nosotros vimos, y si recuerdan ustedes el estudio con el pastor, que él decía que, por ejemplo, ellos hacían todos los rituales, pero Dios estaba asqueado de eso, de su pueblo, porque se habían olvidado de la viuda, del pobre, se habían olvidado de lo que predicaba en una mañana, de la esencia de la ley, que era misericordia, fe, amor al prójimo. Y ellos solamente practicaban todo eso. Y Dios dice, asqueado estoy de eso. Ustedes quieren, vengan, pongámonos a cuenta, dice Jehová. Y sus corazones que están así llenos de pecado van a ser transformados en algo como más blanco que la nieve o la lana pura y limpia. Y entonces hagan ese tipo de obra. Vemos nosotros eso en estos primeros 39 capítulos. Por si acaso, ¿hay una coincidencia? No sé, pero Isaías es como una pequeña Biblia en sí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Vamos, ayúdeme. Muy bien, 66 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Correcto, 39 libros. Entonces, 66 menos 39, ¿cuánto tiene el Nuevo Testamento? 27. 39 capítulos de Isaías hablan de juicio, hablan de la historia de Israel. Es como si fuera el Antiguo Testamento de Isaías. Y los otros 27 hablan acerca de la consolación del nuevo pacto de este Mesías. Es como si fuera una pequeña Biblia desde la antigüedad. Isaías ha profetizado desde el año 740 hasta el 640 aproximadamente, durante los reinados de estos reyes que hemos estudiado también un poco, así de manera somera, ya estudiando otros profetas como Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que es el que estoy leyendo en capítulo 39. Y ¿qué más le estaba? ¿Dónde estaba aquí? Y termina esta parte declarando lo que va a suceder con el pueblo de Israel, el cautiverio que va a venir con Babilonia. Y entonces, ahí se acaba. Y el rey Ezequías acepta esta profecía y dice, está bien, mi descendencia, años pasaron, más de 80 años para que se cumpliera esto que el profeta Isaías ha profetizado, con seguridad él ya no vivía y se cumple. Pero Ezequías dice, pues está bien, lo que Dios dice siempre es bueno. Él tiene la razón, Él tiene el control, que así sea. Y entonces, esto es como el Antiguo Testamento. Ahí se acaba todo en promesa, en una profecía de que van a venir tiempos de juicio. Ahora nosotros entramos a estudiar la segunda parte. Y ahora esta segunda parte habla de la consolación, de que ahora va a haber primero que hemos terminado que el pueblo de Israel va a ser llevado cautivo a Babilonia, pero ahora desde el capítulo 40 en adelante
el escrito es como que si alguien estuviera hablando a esa gente que está en la cautividad y les está prometiendo volver ahora a la tierra de Israel, el retorno, la restauración del pueblo. Y por eso que el título de esta noche es Consolación para el pueblo de Dios, porque es una palabra que se repite en muchísimas partes. De esta parte, desde el capítulo 40 al 66, hablando hacia qué es lo que Dios quiere con esta parte, es consolar a su pueblo. Hay un tiempo de gracia. Va a haber un tiempo donde Dios va a restaurar al remanente fiel de Israel. Y esta parte trae esperanza. Pero la esperanza tal vez no es como los judíos mismos podían entender o ver. Fijémonos de manera rápida que estudiando un poco me he dado cuenta y a través de los comentarios, a través del estudio, que podríamos decir de que hay una primera parte entre el capítulo 40 al 48 que nos va a hablar acerca de la grandeza de Dios. ¿Si está anotando usted ahí? Puede anotar capítulo 40 al 48, el primer punto, número 1, si usted quiere poner ahí, vamos a hablar acerca o podemos ver la grandeza de Dios. Ahora, Isaías no se enfoca tanto en juicio y en predecir de alguna manera destrucción al pueblo, sino que una vez destruido, Él nos va a hablar acerca de la grandeza de Dios. Y en el capítulo 40 especialmente nos habla de la grandeza de la persona de Dios. Si usted va conmigo, fíjese por favor ahí, versículos 6 al 8 de este capítulo 40. Dice la palabra del Señor así: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Aquí nosotros vemos que realmente nosotros comparados con Dios somos tan insignificantes. Dios es sumamente grande. La grandeza de la persona de Dios es comparada así. Somos como eso, somos como uno, como dice ahí, como una hierba seca, como una flor que usted corta de un lugar y la pone y dura tan poco, un par, unos 3 días, no sé, 4 a lo mucho, una semana tal vez, pero de ahí se marchita y se cae, se muere. Así es el ser humano comparado con Dios. Y lo que nos va a decir Isaías al comenzar esto de consolar al pueblo: Dios es grande, Dios es magnífico, Dios es soberano. Él tiene un plan. Él tiene el plan no solamente de permitir, vamos a entender en todo esto que no se le ha escapado a las manos de Dios todo este sufrimiento del pueblo. Es más, Dios permite que su siervo Nabucodonosor haya venido a castigar y traer juicio a la nación de Israel. Pero también Él, como nunca ha perdido el control, y Él es soberano, Él también tiene un plan para restaurar ahora a estos judíos. Así que les dice: consuélense, ánimo, ese remanente va a volver y se va a restablecer nuevamente en esta tierra como nación, porque Dios va a ir delante de ellos, va a ir abriendo camino. Por eso dice el 43, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Eso también fue una profecía que se cumple en Mateo capítulo 3, versículo 3. Y es aplicada a Juan el Bautista. En parte se cumplió. Dios preparó, Dios hizo que vuelva gente con Zorobabel, con Nehemías, con Esdras, que se reconstruya la ciudad, las murallas, el templo, y sean restablecidos e incluso gocen unos 100 años aproximadamente, unos 150 años antes de Cristo. Por 100 años ellos gocen de completa libertad. Ellos fueron libres del imperio griego por un grupo de asmoneos que son los macabeos, libertadores. Ellos por 100 años gozaron de total libertad. No fueron subyugados por los griegos.
porque estaban en decadencia, pero desde el año 60 más o menos aproximadamente antes de Cristo entra otro imperio que se llama Roma y subyuga. Ahora en los tiempos de Jesús no son libres. Están ellos siendo gobernados, subyugados por el imperio romano. Pero en ese tiempo va a venir también otro libertador. Ya no van a ser los macabeos, va a ser el mismo Mesías. Y lo que hace Mateo es aplicar esta profecía que dice, vos que clama en el desierto, enderezad el camino. O sea, Dios va a obrar en su pueblo. Y hay un hombre que se levanta que se llama Juan el Bautista. Y él es el que prepara el camino ¿para quién? Para ese Mesías. Por lo tanto, podemos ver en el capítulo 40 la grandeza de la persona de Dios mismo, de sus planes y su propósito. Y cuando especialmente saltamos al capítulo 41, vemos eso, no solamente lo grande que es la persona de Él, sino que cuán grandes son los propósitos de Dios. Jehová no es simplemente el Dios de un grupo reducido de judíos locos. No hay otra cultura en el mundo, aparte de la judía, en ese tiempo y en ese contexto, que haya sido monoteísta. ¿Qué significa mono? Uno, teos, Dios, que creían y adoraban en un solo Dios, y no solamente creían y adoraban ellos en un solo Dios, sino que el judaísmo creía que solamente había un Dios por sobre todas las deidades. Es más, no había otra deidad, solamente Dios. Ese Dios al que adoraban estos judíos era el Dios que controlaba toda la raza humana, controlaba todas las naciones. Por lo tanto, cuando usted va al versículo 2, va a ver que Dios tiene el control. 41:2 dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Les entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebatará. ¿Quién hizo eso? Dios hizo eso porque Dios tiene un propósito. Otra vez acuérdense de esa analogía. ¿Ha viajado en avión? Usted dentro del avión toma decisiones, muchas decisiones. Puede comer, no comer, puede ir al baño, no puede ir al baño, puede acostar, puede dormirse, puede jugar, puede mirar películas, puede hacer un montón de cosas. Y usted dice, sí, yo tengo libertad y hago lo que quiero. Puede hacer lo que quiere. Pero quiero decirle una cosa, que si usted tomó el avión y salió de Aeropuerto Virubiru y tiene que llegar a la ciudad de La Paz, Miami o cualquier destino que haya tomado ese avión va a seguir y va a llegar a ese destino en el tiempo que está determinado. Y usted dirá, no, yo tengo y puedo hacer muchas cosas, puede hacer muchas cosas, pero no puede cambiar el rumbo de ese avión. Eso significa que Dios es grande, pero también su propósito. Y cuando Él dice, esto va a pasar y así va a suceder, y lo que Él ha dicho va a suceder. Usted tiene en este tiempo libertad de tomar decisiones de levantarse ahorita, salir de la iglesia, colaborar con este propósito. No, tiene libertad de hacerlo, pero quiero decirle una cosa, estimado hermano, que lo que Dios ha determinado hacer, lo va a hacer con o sin usted. Porque ese avión que salió desde la eternidad, Dios tiene un plan eterno y tenía un plan eterno y eso ha despegado y sigue volando y un día va a llegar a su destino final. Y eso lo encontramos en Isaías. Isaías lo primero que nos dice es eso. Dios tiene un plan grande para la humanidad. Lo que pasa es que su pueblo está tan ciego por el pecado que no entiende ese plan. No entiende la persona de Dios y no entiende el plan eterno de Dios, no entiende su propósito. Y Dios dice, ustedes creen que me equivoqué, voy a levantar un hombre del oriente. ¿Y sabes quién fue ese hombre? Que levantó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Babilonia, fue Ciro. Ciro el Grande. Fue otro imperio, que fueron los medos y los persas. Dicho en otra palabra, los iraníes, hermano. Los iraníes. Fueron imperios en el mundo. Ese es el imperio medo-persa, los persas. Y Dios levantó a este Ciro. Y de ahí otros como Artajerjes. Y si han visto la película 300, donde esos hombres todos fisicultudes marcados, ¿verdad? Y cómo corre la sangre ahí. Ese rey Artajerjes, ese era medo-persa. Dios hizo que este imperio surgiera y aniquilara al imperio babilónico y castigara por haber hecho lo que hizo al pueblo de Israel. Y Ciro determinó dar libertad y dijo, pueden volver ustedes. Eso es lo que se está profetizando.
80 años hasta que sucede esos 70 años de esclavitud. 150 años antes Isaías lo dijo. Entonces un liberal encuentra esto y dice, no lo puedo creer, no puede ser cierto. Esto lo escribió alguien que no lo escribió Isaías. Esto lo escribió un ser humano como que 200 años después. Esto lo escribieron seguramente, posiblemente en el año 300, después de cientos de años que hayan sucedido estas cosas. Porque no pueden creer que un hombre pueda decir verdades y profetizar algo que va a suceder en el futuro. Pero yo creo que esto es cierto y que el profeta dijo eso y profetizó. ¿Y se cumplió o no? Se cumplió. Dios es grande, no solamente porque Él es todopoderoso, sino porque sus propósitos nunca han cambiado. Y uno de sus propósitos grandes es el perdón. Y de eso se tratan los capítulos 42 al 43. Si usted lee entonces el 40, si está anotando, el 40 me enseña la grandeza de Dios. El 41, la grandeza de su propósito. Pero el 42 y el 43, la grandeza de su perdón, del perdón de Dios. Lea conmigo algunos versículos del capítulo 42. He aquí, dice el versículo 1 del 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni las hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende las tierras y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo las haré notorias. Y esto nos presenta, en ese tiempo hubieron personas como Ciro y hubieron personas que también libertaron al pueblo, pero ¿sabes qué? Esta es una profecía que está traspasando y nos está mostrando al Mesías, a Jesucristo. Y en Mateo capítulo 12, versículo 18 al 20, usted puede leer el cumplimiento de esta profecía. Esta persona que se levantó en medio de la oscuridad y realmente vino a traer la paz entre un Dios airado y ahora un Dios que perdona, no fue otro sino que nuestro Señor Jesucristo. Y vemos eso en su primera venida, en una venida de humildad y gracia, pero también esperamos una segunda venida que va a venir en poder, en gloria y juicio a las naciones. Entre estos dos acontecimientos de la primera y la segunda venida de Cristo, pues hay un gran valle, hay un tiempo. Ese es el tiempo en que estamos nosotros ahora. Denominamos el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón, el tiempo de la iglesia. Dios permitió a su pueblo que fuera llevado, castigado, y en tiempo de Isaías todavía no había pasado, pero nosotros lo vemos como pasado ya. Pero ese cautiverio no fue para siempre. Él fue o él vino y él castigó a Babilonia, usando a Ciro como su instrumento. Y el capítulo 43 asegura a Israel, no temas, yo estoy contigo. Esa liberación haría que lo que él hace da testimonio respecto al poder y su gracia. Lea conmigo el versículo 10 y 12 del capítulo 43. Dice así, vosotros, Dios está hablando a su pueblo, vosotros sois, ¿qué cosa? Mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy.
Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El versículo 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. El pueblo de Israel, por lo tanto, como una nación tan pequeña, yo hasta el día de hoy no lo puedo entender, hermano. Como una nación que fue aniquilada, una nación que fue llevada esclava, ahora retorna y tiene esa gloria. Como hasta el año 1948, una raza que estaba esparcida por todo el mundo, que ha sido casi aniquilada en Alemania por Adolf Hitler. En 1948, en un Congreso de las Naciones Unidas, es restaurada a su estado de nación. De 1948, en medio de unas peleas, en medio de guerra, hasta el día de hoy, pero 2018, 2019, ¿cuándo fue lo del virus? 2019, ¿verdad? Lo del virus. Fue la primera nación en inmunizar casi a toda su población. Y ellos son potencia mundial en tecnología. ¿Cómo es posible que ellos estén haciendo producir hasta el desierto, hermano? ¿Cómo es posible? Porque aunque ellos no sean hoy en día el pueblo titular de Dios, siguen siendo el pueblo escogido de Dios. No digo que todo el Estado de Israel sea el remanente fiel, pero creo dentro de ese Estado hay gente que cree en Dios. Y Dios sigue cumpliendo sus promesas en ellos. ¿Saben qué? Ellos siguen siendo testigos pequeñitos, pero nosotros ahora estamos de titulares en esta batalla entre el bien y el mal, si quieres decirlo así. Nosotros somos los titulares en este momento de cumplir el propósito eterno de Dios, de ser luz a las naciones, como hemos leído. Y es nuestra responsabilidad ahorita. Nosotros, Dios nos ha designado a nosotros esa tarea. A su pueblo le he dicho, ustedes quédense ahí tranquilos, rezagados. Va a haber un tiempo donde ellos van a volver, creemos eso. Van a volver otra vez a ser los titulares. ¿Por qué? Porque la iglesia, yo creo, va a ser sacada de este mundo. Va a ser arrebatada. Y ahí va a entrar otra vez el tiempo de la nación de Israel. Pero siempre ellos van a ser testigos de lo grande que es Dios. Ahora, si queremos aplicar en nuestras vidas, también podemos decir, hoy la iglesia es el testimonio y el testigo de que existe un Dios grande, todopoderoso, que el milagro más grande que puede hacer es vida transformada. Y el mundo tiene que admirar, y al conocer tu vida y mi vida, ellos en la sinceridad de su alma tienen que decir, sí, yo creo que existe un Dios. Porque yo lo conocía, cómo era. La grandeza del perdón de Dios hizo que haya cambiado. Dios existe, porque no hay otra explicación. Y yo lo conozco, le he intentado de muchas maneras dejar estos vicios, dejar cambiar su vida, no ha podido. Pero desde que se hizo cristiano, su vida cambió. Yo quiero lo mismo. Eso tenía que hacer el pueblo de Israel, pero nunca lo hizo. No solamente entendemos lo grande que es Él, lo grande que son sus promesas, lo grande que es su perdón y te da oportunidades. Podemos también ver en el capítulo 44, 45 lo grande que son sus promesas. Dios ha prometido y nunca se equivoca. Pero quiero avanzar un poquito más. Resta mucho, ya se está yendo el tiempo. También lo grande que es su poder. Capítulo 46 al 48. Estos capítulos van a describir la ruina completa de esta nación de Babilonia. Cuando Isaías escribió estas palabras, Babilonia ni siquiera era un poder mundial. Babilonia todavía no había entrado al escenario de lo que es los imperios. ¿Saben quién era ese imperio en ese tiempo? En el tiempo de Isaías, en ese tiempo de su ministerio, era Asiria. Y Asiria se va a llevar en los tiempos de Isaías al reino del norte, año 722.
y se los lleva esclavos y desaparecen esas tribus hasta la fecha. ¿Por qué decimos nosotros judíos? Porque solo quedó la tribu de Judá y Benjamín. Y es por eso que son judíos. Israel es igual ahora solamente a la tribu. Pero Dios tiene un remanente fiel. No sé cómo lo tiene. No sé dónde están las otras 10 tribus. Pero eso sucedió en el tiempo donde los asirios eran potencia mundial. Ni siquiera habían surgido, pero Dios dice, va a venir Babilonia. Pero después de que ellos van a ser potencia y voy a castigar a mi pueblo, Dios va a levantar otra nación para castigar a los babilonios. Y lo que dice 46, 3 y 4, lea conmigo, nos da aliento. La salvación va a venir. Va a decir, no tema. 46, 3 y 4 dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que soy llevado desde la matriz y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Eso es lo que le dice Isaías al pueblo. Yo sé lo que estoy haciendo, y desde el más chiquito entonces hasta el más grande, yo los voy a llevar cautivos, yo los voy a retornar, pero quiero decirles que yo los voy a guardar. Es su palabra. Dios lo prometió. Y es por eso que trae consolación. Es por eso que esas palabras duras del profeta Isaías, ahora desde el capítulo 40, es como el Nuevo Testamento. Es el Evangelio de Isaías. Es el profeta del Evangelio, porque está diciendo, hay esperanza. A pesar de lo que Dios permite, hay esperanza. Por lo tanto, hay un capítulo clave en esto de hablar acerca de la gracia de Dios como el segundo punto. La gracia de Dios ustedes la pueden encontrar desde el capítulo 49 hasta el 57 y ya no me da para seguir así. Lo siento. Es muy largo. Pero déjenme seleccionar un capítulo que me encanta. Que para mí es el centro de todo el libro de Isaías. Especialmente de esta parte del libro de la consolación. ¿Sabe cuál es, verdad? El que habla del Mesías y de cómo sufre para hacer posible cada una de esas promesas. Vaya a la Biblia, por favor, a Isaías capítulo 53. Y quiero que nos centremos en este capítulo, porque como he dicho, ya es el corazón de esta parte, desde Isaías 40 al 66. Y este capítulo nos lleva a la cruz. Estos versículos se aplican a Jesucristo, porque en Mateo 8:17 vamos a leer, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En el Nuevo Testamento le doy un dato, se cita al menos 85 veces referencia a Isaías. 85 veces. Quiero hacer un paréntesis antes, me estaba olvidando, quería contarles algo. Por si acaso. Ustedes saben que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo. Es cierto, ¿verdad? Varias veces lo he dicho. Y el Nuevo Testamento en griego. No tenemos el original, por lo menos hasta ahora, por decir, el que escribió, si es Mateo, el que escribió Mateo del año 60, tal vez 70, entre esa fecha, no lo tenemos. Pero imagínense, del Antiguo Testamento, ¿cuál es el manuscrito más antiguo que tenemos de la Biblia? En el Antiguo Testamento los manuscritos más antiguos era un códice que se llamaba de Leningrado, que databan aproximadamente del año 900, 800 después de Cristo. Esa era nuestra base, era nuestra Biblia más antigua, hebrea, judía, gracias a un grupo de eruditos, escribas judíos, nada que ver cristianos, ellos eran judíos que eran llamados los masoretas y que habían heredado esa tradición, un grupo tan selecto, tan elitista que ellos sí sabían y les tuvieron que poner vocales, son puntitos al alfabeto hebreo. Y nosotros hoy en día tenemos la Biblia hebrea gracias a ellos. Pero no teníamos los antiguos. Hasta que en el año 1948-49, unos pastores
que sacaban de Israel ahí sus ovejas a pastar a las montañas buscando lugares, normalmente eran cabras, ovejas, pues en unas cuevas cerca del Mar Muerto que se llamaban, el lugar se llama Qumran, ellos al tirar unas cosas o se cayó algo, escucharon unos ruidos y se asustaron porque ellos creen en demonios que viven dentro de esas cuevas, pero a algunos le picó la curiosidad y volvió y bajó a esas cuevas. Y para sorpresa en la cueva número 1, porque se han descubierto muchas cuevas, 4 o 5 especialmente en la primera cueva, se encontraron unos jarrones grandes, por lo menos 3. Y en uno de esos jarrones, en lo más grande, había uno grande y uno más pequeño. En esos manuscritos estaban rollos de piel de cordero o de piel de chivo, ¿sí? Ahí escrito el libro de Isaías completo, que data aproximadamente de 200 a 150 años antes de Jesucristo. Estos pastores lo vendieron alrededor de 20 o pagaron como ni $100. Se los compró uno en Jerusalén. Y ese todavía lo vendió y así se lo estaba negociando. Porque no sabían tal vez lo que habían encontrado. Habían encontrado la Biblia más antigua o por lo menos completo todo el libro de Isaías en la primera cueva. Y de ahí un par de años hizo grande esto y hasta el día de hoy siguen descubriendo fragmentos, pedacitos. Es la Biblia más antigua que existe. Y tenemos de esa cueva, ahora en la Casa del Libro en Jerusalén, tenemos ahí, ahora es un facsímil, es una copia, pero ahí antes estaba, y tenemos ese rollo que mide aproximadamente 8 metros de piel. Y ahí está escrito estas palabras que estoy leyendo en hebreo antiguo. Y para sorpresa de todos nosotros, lo que han traducido los eruditos con lo que está en el 900 y lo que tenemos en nuestra Biblia, no tiene variaciones significativas. Qué impresionante es la palabra del Señor. Pero qué impresionante porque ¿sabes qué? Hay más de 80 copias en el sentido de fragmentos en esas cuevas que eran un grupo del judaísmo que eran los esenios. O sea, ¿qué les estoy diciendo, hermanos? Los judíos, el libro preferido de ellos, aparte de la ley de la Torá, y aquellos que le copiaban y hablaban, y era Isaías. ¿Por qué? Porque el libro de Isaías trae esperanza, trae consuelo. Pero cuando llegaron a este número 53, este capítulo 53, en el original no hay capítulo ni nada, pero cuando llegaban a esta parte se rascaban la cabeza porque no podían entender que cuando Dios hablaba de consolación, que cuando Dios hablaba de esperanza, les va a hablar de un siervo que va a venir a sufrir, que ese Mesías va a venir a morir por ellos. No lo podían entender. Entonces, he estado toda esta semana viendo qué creen los judíos. Ustedes pueden ir a YouTube y poner rabí tanto o qué dicen los judíos acerca de Isaías 53 y encontré varios rabí. ¿Sabes qué dicen la mayoría de los rabí? Que quién es este que sufre, que todo eso es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel con su sufrimiento. Todo eso lo aplican al pueblo de Israel. Nunca van a aceptar que Jesús fue Isaías 53. Y son rabinos reconocidos. Ellos dicen, Israel pagó todo eso. Lo que nosotros decimos que es escrito en Isaías, eso es el Israel. O sea que el sacrificio, todo lo que ha sufrido Israel, es para que las naciones tengan la posibilidad de ser salvas. Y algún día van a ser salvas, cuando Dios venga y los salve a ellos y los ponga así en alto, y algunos pueblos va a salvar. ¿Pero creemos nosotros eso? No. Creemos que esta profecía se cumple en Cristo. Se cumple en ese Mesías. El 51, 1 al 3 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo. ¿Para qué? Le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. En estos 3 primeros versículos de este capítulo,
que habla acerca de la gracia de Dios manifestada en este Mesías, vemos el rechazo de este siervo sufriente. Que nosotros creemos por la Biblia que es Cristo, porque la Biblia lo dice literal, lo he leído en Mateo, que en Cristo se cumplió la profecía de Isaías 53. Se anuncia entonces que el pueblo de Israel va a ser incrédulo. Dios lo dijo. El pueblo de Israel no oyó al profeta Isaías, no oye a cada profeta, no oyó a Jesús. ¿Se acuerdan de a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Rechazaron al Mesías. Hubo un rechazo a las palabras de Jesús, primero a las palabras de Isaías, hubo un rechazo a las palabras de Jesús, hubo un rechazo no solamente a sus palabras, sino a las obras que hacía el mismo Jesús. Pero qué contradictorio, Jesús no nació en un palacio, nació en un establo humilde. Pronto vamos a recordar esa parte de la historia de él en Navidad, en un establo de Belén. Creció en el despreciado pueblo de Nazaret, en la región de los gentiles. Esa palabra que dice renuevo ahí en ese versículo, en el 2, subirá cual renuevo, ¿qué significa? Un pequeño arbusto. En otras palabras, el Mesías no iba a ser un árbol frondoso, no iba a ser algo significativo que los judíos iban a esperar. Iba a ser un brote pequeño, insignificante. Nunca lo entendieron. Y aquellos que lo entendieron decidieron, a pesar de eso, rechazarlo. Esta mañana predicaba contra los fariseos y escribas. Y sabe que ellos entendieron el mensaje. No es que desconocen, pero ellos decidieron rechazar a Jesús. ¿Y sabes cómo yo puedo demostrar eso? Que cuando le presentaron a ese asesino llamado Barrabás, porque el gobernador Pilato dijo, no, al peor lo voy a sacar y obviamente este no ha hecho nada. Y lo van a elegir a él para liberarlo y no liberar a Barrabás. ¿Qué gritó la gente? ¿Qué gritaron esa gente que estaba ahí acusándolo a él? Queremos a Barrabás y a Jesús, crucifícale. ¿Se dan cuenta? Ellos rechazaron al Mesías y podemos ver ese rechazo. Y hay mucha gente el día de hoy que sigue rechazando a Jesús. Se les explica, se les argumenta, hay testimonios, los testigos son cada uno de ustedes, pero aún así ellos rechazan el mensaje. Qué triste. Pero a pesar de eso, a pesar del rechazo, Él vino con una misión. ¿Cuál fue? La de redención. Lea conmigo el versículo 4 y 6. Al 6, perdón. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí vemos la obra de redención. Ahí vemos realmente lo grande que es Dios. Vimos su gloria, dice Pedro. Y yo creo, y el contexto no es la gloria de la transfiguración, donde Jesús, les he explicado, ha abierto ese overol, ¿verdad?, de su naturaleza humana, ha bajado y se ha despojado y ha mostrado lo glorioso que es. Y uno diría, no, es que Pedro vio eso, vio la gloria de Jesús. No, ¿sabes de qué está hablando Pedro? Está hablando Pedro cuando de lejos ve cómo maltratan, cómo desfiguran, cómo insultan, cómo golpean a ese Dios creador del cielo y de la tierra. Y Él, como dice este versículo, Él llevó en Él nuestras enfermedades. Por nosotros lo azotaron, por herido de Dios y abatido. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Literalmente significa como cuando una piedra cae y te aplasta. Aplastaron a Jesús. ¿Por qué? Por tu causa y por mi causa.
Y la gloria más grande es esa, que Él vino a redimir al ser humano. El versículo 6 empieza diciendo, todos nosotros estamos condenados. Pero miren cómo termina. ¿Qué dice? Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. ¿Se dan cuenta la obra maravillosa de Dios en Jesucristo? Todos somos pecadores, pero Cristo murió por todos nosotros también. Y por la obra que hizo Cristo en la cruz, hace posible que todos nosotros podamos alcanzar salvación. Podamos alcanzar salvación. Pero no fue una salvación barata. El mismo Dios tuvo que resignarse. No solamente a humillarse y perder su gloria, sino a soportar uno de los sacrificios más cruentos. Siempre cuando hablo del capítulo 53 muestro un video que edité hace años, son parte de la película La Pasión de Cristo. De cómo Él lo flagelan. Y Él no dice nada. Él se resigna. Mire lo que dice el 7 y el 9, al 9. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿De qué está hablando? De que las personas no lo trataron a él con justicia, lo oprimieron, lo vejaron, le trataron con rigor. Sin embargo, él nunca se quejó. Se burlaron de él. Lo llevaron de un lugar a otro ahí, de Anás a Caifás, allá, de allá para acá, para todos los lugares. Pero él permaneció en silencio y manso como un cordero. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 8 sugiere que lo arrebataron de la prisión y no le permitieron siquiera un juicio justo. Hermano, por ningún lugar vemos justicia, ni judía ni romana. Lo que vemos es abuso. Es un tratamiento ilegal e inhumano que hicieron con Jesucristo. Pero Jesucristo nunca protestó ni dijo nada. ¿Por qué? Porque el texto dice, vino a morir por el pueblo. Otra vez, su pueblo trató, sus paisanos de Jesús, trataron con más bondad y humanidad a Barrabás que a él. Y la gran pregunta es ¿por qué? Por eso cuando veo la película La Pasión de Cristo, les he contado, es una película que a mí me ha conmovido demasiado. Yo me he hecho esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué te dejas tanto? Porque en mi imaginación herética, infantil, no sé, soñaba en hacer una película como de Volver al Futuro e ir al tiempo, llevarme esas ametralladoras de Terminator, destruir a esos romanos y salvar a Jesús. Porque me parece injusto que suceda eso. Pero después de recobrar la cordura y entender lo que está pasando en esa escena, el Espíritu Santo responde a través de las Escrituras diciéndome, lo he hecho por ti. Lo he hecho por ti. He muerto por ti. Porque no había otra manera. Tú tenías que estar en este lugar. Pero yo porque te amo y porque este ha sido mi plan,
he venido a redimirte. Y él cayó, hermano. No dijo nada. Y murió en esa cruz. Y él entregó su vida. No se la quitaron. Él entregó su vida. Y cuando venció la muerte, él la volvió a tomar. ¿Y ahora dónde está? A la diestra de Dios Padre. Y gracias a eso hay un pueblo ahora que le adora, que se reúne como ustedes y yo en esta noche para decirle gracias, Señor. ¿Por qué no orar en esta noche y decir gracias, Señor? Ahora yo me pregunto, ¿esto nunca lo vieron los judíos? Bueno, no hay que ser injusto también con ellos, ¿verdad? Claro, nosotros lo vemos para atrás y entendemos la historia. Ellos tal vez no lo entendieron. Pero qué bendición que nosotros tengamos ahora la palabra completa. Quiero terminar con la recompensa. Porque hay una recompensa. Mire lo que dice del versículo 10 en adelante. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Está hablando del Mesías. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Perdón. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabe qué está diciendo? Que en el Getsemaní y en la cruz yo estuve en la mente de Cristo. Él soportó todo eso porque sabía de dónde me iba a sacar. Y él sabía que un día le iba a servir. Él vio el fruto de la aflicción de su alma y él dijo, vale la pena para que un ser tan pecador como Eliseo le reciba y ahora le sirva con lo que pueda de su alma. ¿Cómo no servir a un Dios así? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no dedicar mi vida a una persona que desde la antigüedad del pasado él estuvo ahí? Yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Eso dice el pasaje. Ahora pon tu nombre en la mente de Cristo en el momento tú estabas. Él conoce cada una de tus miserias. Y ahora en esta noche te dice, yo he muerto y he sufrido todo eso, he callado. ¿Por qué? Porque he visto lo que puedo hacer con tu vida. Y hermano, podemos hacer grandes cosas para la gloria de Dios. No porque nosotros seamos espectaculares, sino porque este Dios que se humilló y este Dios que dice que va a traer fruto, por lo que ahora Jehová está afirmando por la aflicción de su hijo, va a traer fruto y ese fruto somos tú y yo y va a seguir eso. Y un día, como te he dicho, ese avión que ha partido, ese plan de Dios es que de cada familia de la tierra, de cada tribu y de cada nación, va a haber una representación eterna en los cielos, dándole la gloria por la eternidad por esto que ha hecho Jesús. Y Él lo va a cumplir. Ahora la invitación está para que tú y yo nos alineemos a ese plan. Y seamos testigos y demos evidencia que esto que profetizó Isaías es cierto, era cierto y será siempre cierto. Por tanto, dice el 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. No solamente estaba en mente, sino él oró por mí. ¿Qué nos espera? Le dejo como tarea del versículo 58 al 66. La gloria de Dios futura y el reino futuro. Hay una boda gozosa en el 61 y 62. Déjeme terminar, por favor, discúlpeme.
que me emocione, porque me emociona hablar de Cristo. Me emociona entender cómo una escritura de más de 200 años se ha cumplido. ¿Cómo puede ser posible? Esto no es una maquinación de un hombre. Por las cuevas de Qumran nos hemos dado cuenta que Jesús era real. La gente cree que esta Biblia la inventaron en los años 900 por ahí. Y ahí está la evidencia. Es real, hermano. Les estoy diciendo algo que está ahí en un museo. 200 años antes de Cristo ya había este libro de Isaías y no varía el que tenemos. Y eso hablaba de Cristo y cada una de las palabras se ha cumplido. Y cuando Jesús estaba en la tierra, 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año agradable, el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí es la figura de una boda. Hay alegría ahora. Y esto, Jesús, la primera vez que vemos en Mateo que se levanta en Lucas capítulo 4, usted ve ahí que Jesús está en Nazaret y en la sinagoga y le dan el rollo ¿de qué? De Isaías. Y él lo abre ese rollo. Acuérdense que son como 8 metros más o menos. Lo abre y busca esta parte. Y él se levanta y lee esto, y él dice ahí en esa cátedra de Moisés, se levanta y dice Jesús, hoy se ha cumplido esto. Y un día prediqué de eso, no sé si se acuerdan, el cumplimiento de Isaías 61 en la sinagoga de Nazaret. Hoy se ha cumplido y todos se quedan así pasmados en la sinagoga. Él dice hoy se ha cumplido. Yo soy ese. Yo he venido a declarar el año agradable del Señor. Yo he venido para traer este tiempo de paz. ¿Y saben cómo reaccionan? No dicen, amén, gloria a Dios, qué bendición. Lo sacan, lo empujan y lo quieren matar a Jesús los judíos. Rechazo. Pero hay una victoria justa sobre el pecado. Hay un nacimiento maravilloso. Hay una serie de sucesos que no han, todavía tal vez en nuestra época no han pasado. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios no ha terminado. Ahora estamos en ese año agradable. Ahora nosotros tenemos que llevar ese plan a todas las naciones, a esas naciones enlutadas y pobres. Pero falta todavía. ¿Sabes qué falta? O sea, se ha cumplido la Biblia por más de, no sé, 6,000 años, vamos a decir, o 4,000 años. ¿Y tú crees que ahora lo que resta, lo poco que resta, no se va a cumplir? Si lo que Isaías dijo para el futuro de Israel se cumplió al pie de la letra. Se cumplió eso de que venga Nabucodonosor. Se cumplió eso de que salga Ciro y liberte. Se cumplió la restauración. Se cumplió la venida del Mesías. Se cumplió Isaías 61. Se cumplieron cada una de las cosas que dijo Pablo y los evangelistas. Ahora, ¿tú crees que cuando vamos a 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18 y vemos el tema del arrebatamiento, no se va a cumplir? ¿O estamos igual que los judíos? Cuando llegamos a ese pasaje, a saber, digamos, la Biblia dice que un día Jesús va a venir hasta las nubes y va a llamar a su iglesia. Y aquellos que estén muertos van a ser transformados. Y aquellos que estemos vivos, todavía dice Pablo, como si él estuviera en ese tiempo, vamos a ser transformados en el aire. Eso va a pasar, es un evento que viene en ese plan. En esa ruta de salir de un aeropuerto a otro, en ese plan eterno del Señor, ahora se va a acabar un tiempo, se va a acabar ese tiempo de gracia porque Jesús va a venir a juzgar a las naciones y va a demandar a su pueblo las obras y la responsabilidad que nos ha sido encomendada. Y ese inicio de todos esos eventos finales, por ejemplo, es el arrebatamiento de la iglesia. Luego vemos el levantamiento de un anticristo, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vemos esa ruptura, hay un pacto entre ese anticristo y el pueblo de Israel. Ellos porque vuelven al escenario nuevamente mundial a ser el testigo en la tierra de Dios. Van a volver a ser los judíos, pero esos judíos como están cegados y no han creído en ese Jesús, van a hacer un pacto con el mismo anticristo.
y les va a permitir construir su templo y van a hacer todo lo que los judíos han querido. Hoy está una mezquita, la mezquita de la piedra musulmana, no pueden ni tocar. Ellos tienen un pedacito, un murito apenas donde se acercan y lloran los judíos. Pero un día todo ese territorio va a ser nuevamente de los judíos. ¿Quién se lo va a dar? El anticristo. ¿Por qué? Porque así dice Daniel, así dice el profeta y creo que se va a cumplir. Pero a la mitad de ese pacto, 3 años y medio, él va a entrar y va a demandar adoración y va a hacer abominación en ese lugar santo. Y se van a asustar los judíos y van a ser perseguidos. Y después de 3 años y medio de tristeza, dolor, eso lo vamos a ver continuando el estudio de las palabras de Jesús a sus discípulos, Mateo 24, 25. Dios va a regresar al mundo, pero antes de eso va a derramar su ira contra las naciones que van a estar liderizadas por el anticristo. Y el regreso de Cristo a la iglesia para derrotar a esas naciones va a ser sorprendente. Los judíos van a ver ese Mesías. Los judíos van a venir a ver a ese hombre montado en un caballo blanco que con solamente la mirada va a aniquilar a ese campo llamado Armagedón o Megido, donde la sangre de esos que van a ser aniquilados, dice la Biblia, va a llegar a la altura del freno de los caballos, 1,20 m aproximadamente. En todo un valle va a ser sangre porque él con solamente su mirada los va a matar. Pero, oh, sorpresa, judíos, no viene solo, viene con una muchedumbre de gentes de todas las naciones de la tierra. Él viene con su iglesia para gobernar el mundo. Oh, qué maravillosa revelación, qué maravilloso plan el establecer su reino aquí en la tierra, su reino milenial. Te pregunto, ¿has confiado en Jesús como tu Salvador? Tú me puedes decir con total seguridad, sí, hermano, entiendo lo que Cristo hizo por mí. Entiendo la profecía de Isaías. Creo que Cristo murió por mis pecados. Yo he tenido esa experiencia de haber confiado en esa verdad, haber creído en esa promesa y haber creído en Jesucristo. Si no lo has hecho, yo te animo que no salgas por esa puerta sin entregar tu vida a ese Dios que te ama. Abrir la puerta de tu corazón a ese Jesús y que Él haga ese plan maravilloso. Ordenar tu vida de una vez. ¿Para qué? Para que seas testigo junto conmigo de lo maravilloso que es. Y si tú dices, sí, hermano, ya lo he sido, pues hermano, ¿crees también en estos eventos finales? Dios va a venir a pedirnos cuenta. Pero mientras estemos, seamos ahí en casita, seamos saliendo de acá, seamos esos testigos. Seamos esos ministros de Dios. Tenemos esa responsabilidad. Y de alguna manera aceleremos la venida de Él. Porque si hacemos bien las cosas, Dios viene pronto. Por eso dice Timoteo eso. No crean que Dios se está tardando. Como algunos hablan por ahí. No, Dios no se tarda. Sino lo que tiene es misericordia. ¿Y qué aprendimos esta mañana? Somos sacerdotes. Somos los intermediarios, somos los puentes de esos que no están acá y están allá y se están destruyendo, están ciegos. ¿Quién va a ir a ellos? Nosotros. Ore conmigo, por favor, en esta noche. Incline su rostro. Cierre su vista, por favor, para concentrarse. ¿Habrá alguno en esta noche que por favor dice, Pastor Eliseo, ore por mí? Yo quiero entregar mi vida realmente al Señor. Quiero aceptar a ese Dios amoroso que sufrió tanto por mí. Yo no había entendido que en ese momento de la cruz yo estaba en su mente y Él estaba viendo mi miseria, pero también veía la posibilidad de tener una nueva vida. Si es así, quiere aceptar a Cristo, le animo a donde esté, levante su mano, sea valiente. Levantando la mano no va a hacer nada. Lo que queremos es identificarlo y ayudarle, guiarle a través de una oración. ¿Habrá alguien esta noche que después de escuchar esas maravillosas buenas nuevas quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Si no hay nadie y todos están 100% convencidos, déjeme desafiarle y decirle, vivamos bajo esa
ese privilegio, pero también esa responsabilidad de ser ahora los nuevos sacerdotes, de ser los titulares en este tiempo, de pregonar esto que acabo de predicar al mundo entero. Eso necesita la gente, saber que Jesús está, en la mente de Jesús están ellos, y la miseria de ellos pasa por el corazón de Él, y está mandando un testigo suyo a hablarle de Cristo. Oh Señor, que conmovedora siempre tu palabra. Oh Padre, a mí me quiebra siempre cuando regreso a Isaías 53, porque es el evangelio predicado a tu pueblo, el evangelio profetizado para la venida del Mesías. Ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento y podemos observar cada cumplimiento profético. Y Señor, eso realmente quiebra la fibra más íntima de nuestro ser y nos doblega y nos damos cuenta, Señor, de tu plan y de cómo, Señor, siempre ha estado las naciones. Pero más allá de hacer algo virtual en naciones, Señor, cada uno de nosotros, yo he estado en tu pensamiento. Y gracias, Padre, por no solamente salvarme, redimirme, sacarme de ese mundo, sino que ahora, Señor, darme el privilegio de servirte y de ser tu testigo aquí en la tierra. Señor, dame fuerza y da fuerza a cada hermano que está orando en esta noche para cumplir ese propósito. Nuevamente a ti la honra y la gloria, a nosotros, tu perdón, tu misericordia y tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarle por favor que se pueda poner de pie. Vamos a tener el tiempo de recoger las ofrendas y diezmos esta noche. Si algún hermano quiere dar su diezmo, levante su mano por favor y se le van a acercar con un sobre. Vamos a orar por las ofrendas en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu siervo. Te pido, Señor, que este mensaje podamos ponerlo en práctica, Señor. Valorar, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, y ser sacerdote donde quiera que estemos, Señor. Bendice, Señor, este tiempo de las ofrendas que va a ser recogida, que sea dolor grato para ti y sobre todo sea usado para tu obra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar esta canción que dice, no pondrás tu fe. No pondrás tu fe en nadie más que en Él. No pondrás tu fe en nadie más que en Él. No pondrás tu fe en nadie más. No pondrás tu fe en nadie más. Porque solo Dios te puede sostener. No hallarás la paz en nadie más que en Él. No hallarás la paz en nadie más que en Él. No hallarás la paz en nadie más. No hallarás la paz en nadie más, porque solo Dios te puede sostener. No pondrás tu amor en nadie más que en Él. No pondrás tu amor en nadie más que en Él. No pondrás tu amor en nadie más. No pondrás
solo Dios te puede sostener. Porque solo Dios te puede sostener. Tomen sus asientos. Pase, pastor, por favor. Gracias, hermano Cristian. Gracias al Ministerio de la Alabanza. Siempre fieles ellos, sacrificados para cada servicio. Hermano, no se olviden, nuestros cultos regulares, martes 7:15, jueves 7:30, sábado, JB todavía tiene, o ya no, ya no, terminaron, ¿verdad? Entonces ya clausuraron. Solamente jóvenes, 19:30, domingo 8, 10:30 y 7 como hoy. No sé si ahí está, tienes el video de Azurduy. ¿Sí? No lo mandaron, porque a mí me dieron como anuncio, pero bien. Supuestamente nos habían mandado un video para mostrar esta noche, pero creo que no haya habido un cruce equivocado de información. Comentarles, como decía el pastor esta mañana, Daniel Franco ha llegado, ¿sí? Está ya aquí por la gracia del Señor, entonces ya está con su familia, creo que en la madrugada ha llegado, ¿verdad? Del día de hoy, entonces, no, ayer en la madrugada. Y pues bueno, seguramente el domingo ya va a estar con nosotros, así que qué bueno que Daniel, que ya también ha sido ordenado allá en los Estados Unidos, hemos estado siguiendo la transmisión el anterior domingo, qué bendición que él ya esté de retorno aquí en Bolivia. Hay una invitación que decíamos esta mañana de la campaña en Palmasola 11 y 12. Si usted quiere participar, tiene el deseo y tiene la posibilidad, pues hable con nosotros, ¿verdad? Y para que tratemos de organizar a ese grupo. Y algunos creo que hay la invitación de ir a trabajar, incluso, ¿verdad? Como decía el pastor, entonces les animamos, si alguien puede hacerlo, 11 y 12 de diciembre están invitados a la campaña allá en Palmasola. También el 12 aquí en la iglesia vamos a tener la sugerencia para reemplazar a los diáconos que han decidido no continuar de manera activa este año. Ellos siempre van a ser diáconos y como hemos hablado siempre van a servir, pero de manera activa por esta gestión 2022 pues van a haber creo cuatro lugares ahí que tenemos que confirmar el día 19. El 12 hacemos la sugerencia, el 19 reconocemos la voluntad de Dios como iglesia en escoger a estos hermanos. Así que no se olvide, por favor, vaya orando por eso, como decía el pastor, matrimonio, está maduro, hermanos de más de 3 años que estén asistiendo de manera activa acá en la iglesia. Así que eso lo vamos a hacer el tema de la sugerencia el próximo domingo. Bien, el domingo 26, Cena del Señor, y en la noche posesión de los nuevos diáconos, bueno, vamos a presentar ya todos los diáconos para la gestión 2022. Campamento de jóvenes del 4 al 8 de enero. ¿Sí? No se olviden, vayan ya alistando las maletas, los recursos. Así que vamos a ir seguramente dando más información conforme vayan pasando la semana. Esta mañana anunciábamos, y creo que por lo menos a mí nadie se ha acercado, no me han dicho, al hermano Dardo este miércoles está saliendo de vacación por 2 semanas, entonces la iglesia necesita cubrir esa vacante. Sí, necesitamos. Cualquier hermano que quiere, se le va a pagar, ¿verdad? Que quiere tener este trabajo eventual de 2 semanas, puede hablar con cualquiera de los pastores. ¿Sí? Ahorita estoy solo yo porque el pastor Alfredo ha ido a Cotoca, es el aniversario de Cotoca, y el pastor Miguel está terminando allá en Fuente de Agua Viva. Así que tiene interés en poder trabajar 2 semanas aquí en la iglesia con el tema del cuidado y la limpieza, pues hable con nosotros, ¿sí? Hable con nosotros, por favor. ¿Qué más? Esta semana estábamos a partir de las 5 teniendo una reunión con el grupo de estudiantes que está terminando el IVOPEM, pues como hemos predicado, nosotros vamos a salir. Vamos a realizar por 4 días una actividad evangelística con niños. Hemos conformado 5 grupos para tener en 5 lugares. Uno va a ser aquí en el distrito, otro va a ser en la avenida Valle Grande,
otro va a ser en el Séptimo Anillo, otro va a ser en el Mercadito La Cuchilla, y nos vamos a aventurar, mi persona y un grupo de estudiantes también, a ir a Basilio. No conozco, primera vez que voy a ir. ¿Sí? Me dicen más de una hora más o menos de distancia. Ahí estamos calculando unos 70 niños que podemos alcanzar con el mensaje de salvación, porque es la obra práctica de ellos. Así que esperamos alcanzar por lo menos a 200 niños desde diferentes días. Hay grupos que vamos a comenzar mañana, yo voy a comenzar en Basilio con este grupo, y hay otros que van a comenzar martes, otros que van a comenzar miércoles, porque van a tener así, ¿verdad? 4 días. Entonces, oren por favor por esa actividad, oren para que el enemigo, ahorita está el infierno, creo yo, así como creo en Dios, está en alerta. Y las alarmas de ese lugar están sonando porque hay un grupo de 18 estudiantes de la Iglesia Bautista Estrella de Belén que van a ir a hacerle guerra, y ellos van a tratar de poner obstáculo cualquiera para que esos niños no lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces necesitamos sus oraciones. Amén. Necesitamos que ustedes nos apoyen. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y hagamos la obra a la que Dios nos ha llamado, nos ha capacitado, y ahora vamos a poner en práctica. Y son cerca, o son en las horitas felices, muy cerca, para que esos niños que se conviertan, ahora vamos a registrarlos, y al año, como son horitas felices o cerca de las horitas felices, le vamos a decir a los encargados: mire, aquí está la lista, estos se han convertido, tenemos que discipularlos. ¿Entienden? Tenemos que discipularlo, tenemos que ver ese tema de Basilio. ¿Qué vamos a hacer? Hay una iglesia, dice ahí, voy a ver. Si no, vamos a tener que comenzar ahí, y no sé qué Dios tendrá, pero se han dado las cosas así, ¿sí? Así que vamos a estar. Si usted quiere participar, aunque sea para animarse, para colarse, como digo yo, aunque sea para ayudarnos en la disciplina, porque hay 5 grupos, hable conmigo. Dígame, Pastor Eliseo, mire, mañana hay un grupo, el martes comienza otro en diferentes lugares. ¿Quiere usted un día, 2 días, o quiere todos los días en un grupo? Pues acérquese, yo le ayudo, ¿sí? Yo le ayudo, aunque sea para decirle: cállate, papito, lo que sea. Y de ahí tal vez, si usted sabe, puede ayudarnos. ¿Me entienden? Así que la invitación está abierta para que todos podamos seguir trabajando y seguir ganando más niños para Cristo. Así que eso les quiero anunciar, y ya pronto les traeremos el reporte de cómo Dios nos va a bendecir esta semana. Así que pido por favor a los diáconos que estén presentes una breve reunión ahí en la oficina, por favor. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a terminar en oración en esta noche. Agradecerles por su asistencia, por esa fidelidad. Oh Dios, qué bueno es saber que tenemos un Dios grande, con propósitos eternos, Señor, y promesa tan magnífica. Gracias, Señor, por conmover nuestro corazón con tu palabra, pero también te quiero pedir que pueda, Señor, no solamente escuchar nuestra oración de gratitud, de agradecimiento, de adoración, sino también, Padre, seguir clamando por esa tarea. Nos sentimos tan a veces insuficientes y limitados en cumplir la misión. Danos, Señor, fuerza, danos sabiduría, danos estrategia, protégenos del enemigo cuando salimos a cumplir el mandato suyo. Así que, Padre, esta semana tenemos actividad evangelística y rogamos que nos ayude. Que lleves también, Señor, en esta noche con bien a cada uno de mis hermanos hasta sus hogares. Y si tú lo permites, Señor, proseguir otro día más, Señor, de vida, pues, Señor, que sea reparador, y que mañana nos levantemos en nuestros quehaceres diarios, Señor, pues nos dé sabiduría, nos dé valentía, abra las puertas, Señor, y podamos seguir, Padre, con nuestra rutina diaria, pero siempre pensando en tu palabra, meditando y teniéndote siempre en cuenta en ti en todas nuestras decisiones y acciones. Gracias, Padre, nuevamente por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bendiga a su hermano ahí, chóquele el puñito, Dios te bendiga. Ya sabes, te esperamos el próximo culto aquí en la iglesia.
de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor